Bienvenidos un día más a este rincón donde desmenuzamos todo lo que amamos del mundo del espectáculo. Hoy preparaos porque vamos a sumergirnos en un universo de intriga, romance y mucha acción. ¿Os acordáis de esa pareja que nos robó el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues agárrense fuerte porque vamos a imaginar un escenario donde Hande se encuentra en peligro y, como un caballero de brillante armadura, Kerem llega al rescate. Sí, lo que oís. Vamos a crear nuestra propia telenovela, un pequeño drama que seguramente os mantendrá al borde del asiento. Olvidémonos por un momento de la realidad y dejemos volar nuestra imaginación hacia esta historia que estoy segura, a muchos os encantaría ver en la pantalla. Antes de comenzar, no olvidéis darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo de este canal, donde siempre tenemos las mejores historias y análisis para vosotros. Ahora sí, prepárense para el drama. La ciudad, una metrópolis bulliciosa, se estiraba bajo un cielo encapotado. Las luces de neón se reflejaban en el asfalto mojado, creando un lienzo urbano y misterioso. Hande, una reconocida arquitecta con un futuro prometedor, caminaba por una callejuela solitaria, sumida en sus pensamientos. Había tenido un día agotador, lleno de reuniones y plazos imposibles, pero la emoción por su próximo proyecto la mantenía en movimiento. No sabía, sin embargo, que las sombras que la seguían no eran las sombras de los edificios, sino una amenaza real y palpable. Un hombre con el rostro oculto tras una gorra y una bufanda, la observaba desde la distancia. Sus ojos brillaban con una maldad contenida. Había estado siguiendo a Hande durante días, estudiándola, planeando su movimiento. Ella era su objetivo y esta noche las cosas iban a cambiar. Hande, ajena al peligro, cruzó una plaza desierta. La brisa helada le erizaba la piel, y sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Aceleró el paso, queriendo llegar cuanto antes a la calidez de su hogar. Mientras caminaba, recordaba las palabras de su abuela: «Ten cuidado, hija, el mundo está lleno de lobos con piel de cordero». Nunca había entendido del todo esas palabras, hasta ahora. Al entrar en un parque oscuro, la sensación de ser observada se intensificó. El hombre de la bufanda salió de las sombras y se acercó a ella con paso firme. Hande sintió el miedo correr por sus venas. No conocía a ese hombre, no sabía qué quería de ella, pero su instinto le decía que no debía confiarse. Su corazón latía con fuerza en el pecho, y sus manos comenzaron a sudar. De repente un ruido la distrajo. Un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. Las puertas se abrieron y dos hombres más, también con el rostro cubierto, salieron del vehículo. Hande se dio cuenta de que estaba rodeada, atrapada. Su mente entró en pánico. Intentó correr, pero la agarraron por los brazos con fuerza. Luchó, gritó, pero sus esfuerzos fueron en vano. La arrastraron hacia el coche mientras ella pataleaba y se resistía con todas sus fuerzas. El miedo la paralizó, pero también despertó en ella una rabia contenida. No se iba a rendir. No iba a dejar que la llevaran a ningún sitio sin pelear. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un grito resonó en la oscuridad. «Dejadla en paz». La voz era firme, llena de autoridad y eco. Los secuestradores se detuvieron, sorprendidos. La luz de un faro de moto apareció en la distancia, acercándose a toda velocidad. Era Kerem, con su casco reluciente y su mirada decidida. Había estado siguiendo las noticias, preocupado por los rumores de secuestros en la ciudad, y un presentimiento le había dicho que Hande podría estar en peligro. Había estado revisando la zona desde hacía un par de horas, moviéndose en su moto como un fantasma, hasta que al final, se había encontrado con esta dramática situación. Su instinto lo había guiado y ahora, era él quien tenía el control. Los secuestradores dudaron por un instante, pero no se iban a dejar intimidar. Uno de ellos sacó un arma, apuntando directamente a Kerem. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El ruido de la moto resonaba en la noche. La situación era crítica, Hande estaba entre la espada y la pared y el tiempo se agotaba. Kerem, con su mirada firme, saltó de la moto y se enfrentó a ellos. Su cuerpo se movía con la agilidad de un felino, con la determinación de un guerrero. Sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar a Hande. No era un héroe, pero era un hombre que haría todo lo posible para proteger a la persona que amaba. Kerem se lanzó al ataque, usando su conocimiento en artes marciales para desarmar a sus oponentes.
Sus movimientos eran rápidos, precisos y llenos de fuerza. Los secuestradores, sorprendidos por su habilidad, comenzaron a retroceder, pero Kerem no les dio respiro. Los derribó uno a uno, usando cada parte de su cuerpo como arma. La pelea se volvió más intensa, un choque de puños, patadas y gritos de dolor. Ande, observando la escena con los ojos muy abiertos, sintió una oleada de esperanza. Kerem estaba luchando por ella, arriesgando su propia vida. Y por un momento todo el miedo se transformó en admiración. Finalmente, tras una larga y agotadora pelea, Kerem logró desarmar a todos los secuestradores. Los hombres tendidos en el suelo y gimiendo de dolor, ya no representaban una amenaza. El silencio volvió a reinar en la noche, roto solo por la respiración agitada de Kerem y Ande. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento, supo que era a él a quien pertenecía su corazón. Él, a pesar de su cuerpo dolorido y su rostro sudado, le sonrió, lleno de alivio y amor. Era el momento en que todo cambió. Él había sido su héroe y ella lo amaba más que nunca. Kerem se acercó a Ande con cuidado, asegurándose de que no estuviera herida. La abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar en sus brazos. Ande se aferró a él, buscando consuelo en su abrazo. Se sentía segura, protegida. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, lágrimas de miedo, sí, pero también de alivio y gratitud. No podía creer que todo había terminado. No podía creer que él había llegado justo a tiempo. Había arriesgado su vida por ella, y eso, para ella, valía más que todo en el mundo. Él le habló con voz suave preguntándole si se encontraba bien. Ella asintió, incapaz de decir una palabra. La noche era joven, pero se sentía como si hubieran pasado horas, un torbellino de emociones intensas. Kerem la ayudó a levantarse y la llevó hasta su moto. Juntos, dejaron atrás la oscuridad del parque y se dirigieron a la seguridad de su hogar. El viaje fue silencioso, pero las miradas que se dedicaban lo decían todo. Un vínculo se había forjado entre ellos, un lazo irrompible de amor y gratitud. Habían estado juntos en la peor situación, y juntos habían logrado superarla. Esa experiencia los había acercado como nunca antes. Al llegar a casa de Ande, Kerem se quedó con ella hasta asegurarse de que se encontraba a salvo. Le preparó una infusión caliente, le dio una manta suave y la tranquilizó con su presencia. Hablaron durante horas, repasando cada detalle de lo sucedido. Ella le contó todo lo que había sentido, todo el miedo que había pasado. Él la escuchó con atención, abrazándola siempre que ella lo necesitaba. La cuidó, la protegió y le demostró una vez más lo mucho que significaba para él. A medida que las horas pasaban, la tensión se disipaba y el amor entre ellos se hacía más fuerte. Se miraban a los ojos, sonriéndose con ternura. El peligro había pasado, pero la conexión entre ellos permanecía, más fuerte y vibrante que nunca. Kerem se sentía feliz de haber estado allí para ella. Ande sentía que su vida había dado un giro para bien. Sabía que lo amaba y que él la amaba a ella también. Su amor había sido puesto a prueba, y había salido victorioso. A la mañana siguiente la policía llegó a la casa de Ande para tomar su declaración y comenzar la investigación. Kerem se quedó a su lado en todo momento, brindándole su apoyo y asegurándose de que ella se sintiera segura. Los secuestradores habían sido detenidos, y la justicia se encargaría de ellos. El peligro había pasado, pero la experiencia había dejado una profunda huella en sus corazones. Ande se dio cuenta de que no estaba sola, y que siempre tendría a Kerem a su lado. Su amor era un escudo que la protegería de todo mal. Los días siguientes estuvieron llenos de amor, cuidado y comprensión. Kerem se quedó en casa de Ande mimándola y cuidándola como si fuera una princesa. Cocinaba para ella, le ponía música suave, y le hacía reír con sus bromas. El miedo se transformó en alegría, el dolor en esperanza y la oscuridad en luz. Su relación había crecido, y habían descubierto un amor que era más fuerte que cualquier obstáculo. Juntos planearon su futuro soñando con una vida juntos, llena de amor, aventuras y momentos felices. Querían casarse, formar una familia y envejecer juntos, tomados de la mano. Sabían que habían superado una gran prueba, y que su amor era un regalo que debían cuidar y proteger. Ande ya no era la misma mujer que caminaba sola por las calles de la ciudad. Ahora era una mujer fuerte, segura y amada,
que tenía a su lado a su héroe personal. Y así, Hande y Kerem, tras un encuentro lleno de drama y peligro, encontraron el camino hacia el amor verdadero. Una historia digna de la mejor telenovela, un cuento de hadas moderno donde la valentía y el amor triunfan sobre la adversidad. Habían demostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia la esperanza. Y que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, nada puede separarlas. Su historia es una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor. Y es un recordatorio de que a veces, los héroes no llevan capa, sino una moto y una mirada decidida. Y que a veces las princesas no necesitan ser rescatadas, sino amadas y protegidas con todo el razón. Y con esta historia de acción, romance y mucho drama llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta aventura que hemos creado juntos, donde Hande se vio en apuros y Kerem llegó al rescate. Ha sido una experiencia muy divertida imaginar esta situación y darle vida con cada palabra. Recordad que esto es solo una fantasía, un pequeño relato que hemos creado juntos en este espacio, pero siempre podemos soñar y fantasear con nuestras parejas favoritas, ¿verdad? Hemos visto cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas y cómo la valentía y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Hemos visto la importancia de estar ahí para quienes amamos y cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Y sobre todo, hemos reafirmado que el amor es el sentimiento más poderoso del mundo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme una vez más en este viaje cinematográfico. Gracias por vuestra fidelidad, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo incondicional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Ahora me gustaría saber qué pensáis. ¿Os gustaría ver esta historia en la pantalla? ¿Qué escena os gustó más? ¿Qué creéis que hubiese pasado si Kerem no llegaba? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué os ha parecido. Vuestros comentarios siempre son muy importantes para mí. Y como siempre no quiero despedirme sin recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y que le den like si les gustó esta historia. Compartan este vídeo con todos vuestros amigos y familiares, así llegaremos a más personas que aman el mundo del espectáculo y las telenovelas turcas. Y por último pero no menos importante quiero mandaros un fuerte abrazo, desearles lo mejor y decirles que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos cinéfilos. Que el amor siempre os guíe.